Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando, ¿sí? A ver, buenas tardes, Yomi, Brian, Wendy, Sheila, Nelly, Semi Suiza. ¿Me logran escuchar bien, verdad? Sí, Miss. Confírmenme, por favor. Muy bien. Bueno, recuerden que son registrados de acuerdo a la participación que tengan cada uno de ustedes. ¿Sí? Tarde, Miss. Mira, buenas tardes. A ver, para poder iniciar. La semana pasada tuvimos clases y desarrollamos una corriente literaria. ¿Cuál es esa corriente literaria la cual nosotros hablamos la clase pasada? Sobre el romanticismo. Sobre el La romanticismo. historia. Ya, Wendy, sobre el romanticismo. ¿Y qué dijimos? ¿Qué tipo de corriente es? ¿En qué se enfoca? ¿Qué características tiene? ¿Cómo yo identifico una obra literaria y saber a qué corriente pertenece y su temática? Los justivos. ¿Cómo? Movimiento artístico cultural para el época. Ya, es un movimiento artístico cultural semi. ¿Por qué decimos que es un movimiento artístico cultural? Semi. A ver, no, Semi, la pregunta es, ¿por qué me llamamos o por qué decimos que las corrientes literarias o movimientos literarios son aquellos movimientos artísticos culturales? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es artístico cultural? Esa es la pregunta. Porque es una época, por eso decimos que es artístico cultural.
No sé, mi te estás desviando del tema. A ver, la pregunta es para las demás también, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un movimiento artístico-cultural? Esa es la pregunta. Semi, su participación hace un momento nos decía que es un movimiento artístico-cultural, el romanticismo. Entonces, ¿por qué decimos que es un movimiento artístico-cultural? No tiene nada que ver dónde surge o dónde se desarrolla. La clase pasada se les explicó y se les manifestaba el por qué decimos que es un movimiento artístico-cultural. A ver, dice, ¿por qué nace en Inglaterra? ¿Porque había libertad creativa? No, a ver, cuando yo les pregunte y les diga a qué llamamos movimiento artístico cultural, la mayoría de las corrientes literarias que nosotros vamos a tener o desarrollar van a ser aquellos movimientos artísticos culturales, pero a diferencia de que cuando yo digo movimiento artístico cultural, hago referencia a que los escritores o los movimientos literarios que vaya a aparecer, sus características no solamente van a estar basando en una obra literaria. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que no solamente voy a hablar mencionando las características y que netamente esas características vayan a ser para la literatura nada más, sino más bien también va a ser desarrollada en diferentes ambientes artísticos, como es la música, la danza, la arquitectura y su cultura misma, ¿no? Va a ser fomentada dentro de las historias narradas o redactadas en cada movimiento literario. A eso se refiere, chicos. Y eso es algo que yo les había explicado ya la clase pasada. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicas?
Chicos, ¿recuerdan ello? Lo que se les había manifestado quizás. ¿O no recuerdan, chicos? ¿Lo recuerdan o no? Wendy, Sheila, Semi, Yomi. Wendy, Semi, Sheila, ¿están ahí? Wendy Castro, ¿me escuchas? Bueno, parece que no está. Nelly Galvez. Bueno, yo entendí más o menos sobre eso, pero tengo que copiar, pero no era así la respuesta. Ahora, lo que ustedes me han venido manifestando dentro del chat, tanto Semi como Wendy Berta, ¿sí? Van a ser las características del movimiento literario del romanticismo. Ahora, estas características también van a influir en la música, en la danza de esa época, ¿sí? Recuerden ello, va a influir en todas las corrientes artísticas, porque la danza, la música, la pintura son artes también, ¿ya? Entonces ello va a pertenecer dentro de la época, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Ahora, ¿quién fue el máximo representante de este movimiento literario del romanticismo? Johann Wolfgang. A ver, la pregunta es, ¿quién es el máximo representante del romanticismo? ¿O quién nos da a conocer los diferentes aspectos y características que forman parte del romanticismo? Johann Wolfgang. Johann Wolfgang Goethe, ¿cierto? ¿Y con cuál de sus obras nos da a conocer este movimiento? Chicos.
Miss, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor? A ver, Wendy nos decía que el máximo representante es Johann Wolfgang Goethe. ¿Con qué obra nos da a conocer este movimiento Johann Wolfgang Goethe? Bueno, parece que nadie estuvo atento, quizás no me entendieron, chicos. Sí, y la clase pasada yo preguntaba si es que me habían comprendido o no. ¿Sí? Recuerden que el registro de ustedes es de acuerdo a la participación y veo que varios tienen acceso al audio, pero no lo activan. ¿Ya? A ver, la clase pasada nosotros hemos hablado sobre el romanticismo. ¿Sí? Que hemos dicho que es un movimiento artístico-cultural que surge o que se desarrolla con frecuencia o con mayor ímpetu, se podría decir, en Alemania, ¿cierto? Ahora, este movimiento literario se va a caracterizar por ser subjetivista. ¿Por qué dijimos que es subjetivista? Porque se va a desarrollar el pensamiento subjetivo. Entonces, lo que ellos se dejaban guiar más que todo por el sentimiento que por la razón. Ellos lo que sentían o lo que consideraban sentir, ellos consideraban como correcto, como eficaz, mientras que dejaban de lado a lo razonable. ¿Ya? Ahora, aquí se va a presentar también una libertad absoluta. ¿A qué hago referencia con la libertad absoluta? Que ellos tomaron como referencia o como base al manifestar su pensamiento a través de las obras literarias, ya que recordemos que en esa época va a estar un poco, va a ser conflictivo manifestar tu forma de pensar. Entonces, ellos ven una forma adecuada demostrarlo por sus obras literarias. Y como bien sabían, ellos decían de que como ellos manifestaban de forma subjetiva, entonces no era real lo que quizás estaban desarrollando dentro de sus obras, ¿sí? Entonces a eso se refiere. ¿Ya? Y va a haber un nacionalismo. ¿Por qué decimos nacionalismo? Porque va a hacer referencia a revaloración de lo nacional, de lo que ellos tenían como cultura, ¿no? Van a revalorar su cultura de la época, ¿ya? Ahora, van a surgir en diferentes lugares, que es en Alemania, en España, en Inglaterra, en Rusia, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, ¿cierto? Pero donde ha surgido con mayor apogeo es en Alemania, ¿no? Donde nos van a dar mayor realce o mayores características de esta época. ¿Sí? Y uno de los grandes representantes del romanticismo hemos dicho que es Johann Wolfgang Goethe.
¿cierto? Que nos va a narrar la historia de las cuitas del joven Werther, ¿sí? Que nos va a narrar estas pequeñas cartas que él enviaba a su amigo Guillermo, manifestándole el sentimiento que sentía por su dama, ¿cierto? Pero la diferencia es de que esta Carlota, que es la dama, ya estaba casada con otro, ¿cierto? Entonces el desenlace de la historia va a relatar cómo es que no se logra a formar o dar este amorío, ¿no? Entonces él es el máximo representante de esta corriente literaria, ¿sí? Entonces, ¿para qué es bueno recordar esta corriente literaria? ¿Por qué es bueno? Porque dentro del desarrollo de los temas de los movimientos literarios, vamos a hablar el día de hoy sobre el realismo. Ahora, para poder hablar del realismo, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por la palabra realismo? Quiero que me manifiesten su definición, que ustedes interpreten al escuchar la palabra realismo, no de quizás pensar buscar en el internet, sino yo quiero saber qué entienden ustedes por la palabra, qué creen que significará la palabra realismo. Pueden activar su audio para participar. Que puede estar basado en lo real. Ya, en lo real. ¿Qué más? Que está basado en el realismo, pues a través de la experiencia. A través de la experiencia, ¿ya? ¿Qué más puede ser? ¿Alguna otra idea? A ver. ¿Nadie? Muy bien, entonces, a ver, sí, tienen mucha razón al manifestar y decir que va a estar basado en la realidad y en base a la experiencia del ser humano. Sí, este movimiento va a surgir como una oposición, sí, al romanticismo. Ya va a surgir como una oposición al romanticismo. ¿Por qué? Porque el romanticismo, recordemos que surge como aquel movimiento en el cual hace referencia a lo subjetivo, a lo irreal, ¿no? Que se van a tratar de omitir ello. Entonces, el realismo surge oponiéndose a ello, ¿no? Ya no va a ser sus historias basadas en la realidad, sino más bien en lo real. ¿Ya? Va a estar basado en lo real, en lo objetivo. ¿Por qué? Porque en este movimiento literario ya van a ver o va a evolucionar, mejor dicho, el pensamiento del hombre y van a aparecer nuevas filosofías y nueva cultura, ¿no? Nuevas formas de pensar. Sí, acá va a haber muchas corrientes filosóficas que van a hacer que este movimiento se revele o gire en torno a la realidad del ser humano de esa época, ¿no? Y claro está que los escritores de esta época van a ser conocedores de diversas filosofías o de diversas formas de pensar. ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que ubicándonos en el contexto histórico respecto al realismo, va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, donde los pensamientos o filosofías que van a aparecer en este movimiento
Van a ser varios. Pues, el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx. Van a surgir las ideologías revolucionarias, como es el socialismo, el anarquismo, ¿sí? Y una sociedad y política, ¿no? Que va a ser burguesía poderosa. ¿Qué quiere decir ahí? Que va a ser una sociedad basada en la burguesía, donde va a ser una forma de gobierno, ¿no? Dentro de esta época. Esta burguesía poderosa va a ser muy conservadora y progresista, ¿sí? Las tensiones que se vaya a desarrollar es entre la burguesía y el proletariado, ¿no? La burguesía era la élite, ¿no? Donde se va a estar conformado por, se podría decir, la gente rica, ¿no? O que tenía las posibilidades de quizás adquirir un conocimiento más que el proletariado, ¿no? Sus gobiernos van a ser bastante absolutistas y conservadores en cuanto a las tradiciones que ellos vayan a tener, ¿no? En el cual va a surgir en el año 1864 la primera internacional de trabajadores, ¿sí? Las revoluciones burguesas del año 89, del año 20 y del año 30, de 1848, ¿sí? Ahora, ¿qué antecedentes van a tener ellos? Uno, la aparición del folletín, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía ya van a aparecer acá, ¿no? Y sus libros van a estar ya llenos de ello, ¿no? Van a poder quizás representarlos a través de las imágenes, ¿sí? Las vivencias o las actividades que vayan a realizar van a ser representadas a través de la fotografía. ¿Me dejo entender? Chicos. ¿Sí? Ahora, en la literatura, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña fotografía sobre la investigación realizada en 1897 por Joaquín Sorolla, ¿sí? Se va a desarrollar, como les decía, en base a la ubicación cronológica en el cual surge el realismo, se van a desarrollar diferentes formas de pensamiento. Uno de ellos es el cientificismo, ¿sí? En el cual los escritores se van a basar en representar o en transcribir, ¿sí? La realidad, ya lo objetivo, lo real de la época, ¿no? Van a dar a conocer ello. Y también va a haber una denuncia social, ¿no? En base al existencialismo, a la sencillez formal, ¿sí? En el existencialismo va a haber ese pequeño enfrentamiento entre el ser humano y en la sociedad en la cual se encuentra, ¿sí? Lo que va a predominar más dentro de esta época va a ser la novela, ¿no? Que es un género literario que va a surgir en esta época con mayor arraigo, ¿no? Y la sencillez formal, ¿no? Que es la precisión y la claridad que se va a desarrollar en esta época, ¿no? En cuanto a la sencillez, hace referencia a cómo nosotros podemos interpretar las historias, ¿no? Y va a ser muy fácil interpretar una obra literaria que
pertenezca a esta literatura, ¿no? Y la paulatina transformación en novela psicológica. ¿Qué quiere decir? Que los escritores de esta época se van a centrar mucho en la psicología del ser humano, en esa conducta del ser humano que vaya a tener. ¿Sí? Ahora, ¿qué rasgos vamos a encontrar en la novela? Vamos a encontrar uno, lo que son la verosimilitud en los argumentos. ¿Sí? Una pequeña comparación que vayamos a encontrar. El protagonista principal que vamos a ver dentro de estas historias va a ser la sociedad y o la mujer. ¿Sí? Se va a girar en torno a estos dos formas o personajes o protagonistas principales de la época, ¿no? Va a girar en torno a ellos. Las descripciones dentro de estas obras literarias van a ser exhaustivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? Van a ser descripciones muy detalladas donde nos van a mostrar hasta el comportamiento y actitud y vestimenta de cada uno de los personajes. Y se van a dar diferentes transcripciones o reproducciones de estas historias en diferentes lenguajes e idiomas. ¿Sí? Ahora, también como es un movimiento de avance de tecnología, van a haber nuevas técnicas narrativas. ¿Qué quiere decir? Nuevas formas de escritura. Sí, se van a mostrar mucho más elementos, como su narrador omnisciente, la caracterización del personaje, sí, va a haber un monólogo interior, la ironía, ¿sí? Y va a haber una aparente objetividad, ¿no? Que va a estar dentro de la historia. Ahora, ¿qué temas van a tratar estos escritores? Van a ser diversos temas, ¿sí? Diversos temas del aspecto o contexto histórico, que es el mundo rural, por ejemplo, ¿sí? El mundo urbano, la historia política, ¿sí? La historia, la política, los conflictos existenciales del hombre, ¿sí? Porque recuerden que una de las características fundamentales de las historias que pertenecen al realismo van a ser basadas en lo que es la psicología del ser humano, ¿ya? Y de la sociedad, ¿no? Que también se va a desarrollar dentro de esta época. Entonces, va a haber autores burgueses que van a ser aquellos escritores que van a escribir desde los de la burguesía, que quiere decir los que pertenecían a la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía nada más. Sí, va a haber la separación entre los autores conservadores y los autores progresistas, ¿no? ¿Qué quiere decir esta diferencia entre quiénes eran los autores progresistas? Aquellos que eran más críticos y sus ideas de pensamiento en base a la sociedad van a ser más extremas, ¿no? Van a ser más objetivas, se podría decir, o reales en base a lo que la sociedad vivía en esta época, ¿no? Y como bien sabemos, las diferentes corrientes literarias van a surgir en diferentes lugares, ¿no? Pero va a haber uno en el que siempre va a desarrollarse con mayor realce o mayor importancia, que quiere decir que va a tener mayor difusión, ¿ya? Ahora, uno de los lugares donde surge es en el realismo inglés, ¿sí? Donde se va a desarrollar una sociedad burguesa más consolidada, ¿sí? Que en esa época se desarrolla lo que es la revolución industrial, ¿sí? En el cual va a haber esa mayor proyección del realismo, ¿no? Y un optimismo y complacencia típicos del periodo victoriano inglés,
¿sí? Acá vamos a tener a diferentes autores como Dickens, Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins y las hermanas Bronte. ¿Sí? Acá uno de los autores que va a tener mayor, se podría decir, mayores argumentos o mayores, se podría decir, donde se les va a recordar más y va a formar parte del realismo, es Oscar Wilde, ¿sí? Con su obra El retrato de Dorian Gray. Quizás lo hayan escuchado, es una obra en la cual nos va a narrar y se centra mucho en lo que es la psicología del ser humano de esa época, ¿no? Hay, por ejemplo, hay la locura de Dorian, que se obsesiona con su rostro, ¿no? Con su belleza, con su perfección, el cual, por esa obsesión que él va a tener y al verse representado en una pintura tan hermosa, él va a decidir querer permanecer toda la vida con ese rostro, ¿sí? Pero en base a esto, él va a tener diferentes actitudes un poco, se podría decir, delincuenciales que van a hacer que él poco a poco va a caiga en esa transformación del tiempo, ¿no? Entonces, pero esta transformación o avance del tiempo no se va a desarrollar en su, rostro físico de él, sino en el rostro de la pintura, ¿sí? Entonces, para él era el más hermoso y se veía así, ¿cierto? Pero la mayoría de veces, ¿sí? Él no va a observar lo que en sí se estaba transformando, ¿no? Hasta que llega el amor de una mujer y va a hacer que él confiese sus culpas y sus fechorías, ¿sí? El cual al ir a observar el rostro que él tiene, ¿sí? En realidad observa el cuadro y el cuadro era se podría decir, un desastre, ¿no? Se veía ahí todas las imperfecciones y el cambio que había tenido con cada actitud errónea de la época. Entonces, él decide destruir este cuadro, pero al destruirlo, él se mata a sí mismo. Y al morir, se logra observar que en Dorian, en su cuerpo físico, todo lo que se está observando en el rostro del cuadro. Y el cuadro se vuelve a transformar en aquel cuadro con el que había sido pintado, con el rostro que había sido pintado, ¿no? Entonces, esto es parte de la historia de la obra de Oscar Wilde, ¿no? Del retrato de Dorian Gray. Y tenemos a Charles Dickens, sí, que se va a centrar mucho en lo que es los personajes infantiles, ¿no? Él va a criticar mucho el maltrato a los niños y pequeños de esa época, ¿sí? Luego tenemos a Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, el que les acabo de mencionar, ¿sí? Y luego en el realismo norteamericano tenemos a Mark Twain y a Herman Melville, ¿sí? Y realismo francés, a Henry Bailey y Stendhal con sus obras El Rojo y el Negro y La Cartuja de Parma, ¿sí? Honor de Balzac, Gustavo Flaubert, y en el realismo ruso vamos a tener al máximo exponente de la literatura dentro del realismo, ¿sí? Si bien es cierto, hemos visto que el realismo es un movimiento netamente que se centra en el aspecto psicológico del ser humano, ¿no? Entonces, Dostoyevsky no va a ser la diferencia en el cual él nos va a narrar los diferentes aspectos psicológicos del ser humano y va a ser muy minucioso en relatar estas relaciones que vaya a haber con la de la servidumbre, ¿no? De esa época. Acá tenemos sus tres obras
fundamentales que son Crimen y Castigo, El Jugador y Los Hermanos Karamazov. Crimen y Castigo es una obra que nos va a narrar sobre la moral del amor, ¿no? Que va a superar la teoría del egoísmo racional. El Jugador nos va a presentar un personaje que es criado y el cual acompaña al casino a sus amos y termina cayendo en la tentación de este juego, ¿no? Y Los Hermanos Karamazov nos narra la complejidad del alma humana, ¿no? A través de una familia campesina. Luego tenemos a León Tolstoy con Ana Karenina y Guerra en Paz, ¿sí? Y la novela realista española, ¿sí? Que nos va a manifestar la lentitud en cuanto a su desarrollo de la revolución industrial, ¿no? Es una rápida implantación del realismo por influencia ya del realismo europeo que ha surgido, ¿no? Y Benito Pérez Galdós, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Chicos. Bueno, parece que ninguna. Entonces, uno de los grandes representantes, como les venía diciendo, es Fedor Dostoyevsky. Él es un ruso que nace en Moscú en 1821 y muere en San Petersburgo en 1881. Él va a ser educado por su padre, sí, que era un médico bastante despótico y brutal, el cual va a encontrar protección y cariño en su madre. Si bien es cierto, él está en el desarrollo de una época evolucionista donde va a ser conocedor de diferentes, ¿sí? De diferentes temas. Es por ello que él va a plasmar estos temas o ideas que conoce dentro de sus obras literarias. Sí, en 1849 él es condenado a muerte por su colaboración en determinados grupos liberales, ya que en esa época estaba netamente prohibida, y va a ser indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. Sí, estuvo 4 años en presidio de Siberia, en el cual va a experimentar, que relataría más adelante en su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos, ¿sí? Esta experiencia que él tuvo en este presidio, ¿no? Ya en libertad, él es incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y va a contraer matrimonio con una viuda con pocos recursos, que es María Dmitrievna Isayeva, ¿sí? Entonces, tras este largo tiempo en Tíber, él va a recibir autorización para regresar a Petersburgo, que había sido desterrado, ¿no? Donde no encontró a ninguno ya de sus antiguos amigos, ¿sí? Y nadie tampoco lo conocía a él. Entonces, con su obra, Recuerdos de la Casa de los Muertos, él va a devolver la celebridad, ¿no? Él va a volver a ser conocido, ¿no? Y va a inspirar en su experiencia, va a estar inspirada en su experiencia siberiana. Una de sus máximas obras de Fedor Dostoyevsky es la obra Crimen y Castigo, que nos va a narrar, o mejor dicho, es una novela que narra la historia de Rodion Raskolnikov, que es un estudiante de derecho que en base a las deficiencias económicas que tiene, va a verse obligado a dejar su carrera. ¿Sí? Este acontecimiento va a desencadenar una serie de pensamientos, ¿no? Este protagonista, el cual lo va a llevar a querer conseguir dinero, en los cuales va a matar o va a asesinar a la usurera, ¿no? En lo cual, en base a las reflexiones de culpa que él va a tener por el amor que tiene por una de las mujeres, ¿sí? Va a confesar su crimen, ¿sí? Y va a tener, y se va a narrar en esta parte todas las reflexiones psicológicas que él va a tener. ¿Sí? Tenemos a los personajes, a Raskolnikov, Sonia, Dunia, la vieja usurera y la hermana de la usurera. Aquí les voy a mostrar un pequeño video respecto a la historia. Hola a todos. El día de hoy
Vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Mira, sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ávara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos del crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadilla a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeldora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conduce en la confesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron sus pensamientos, y no el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Crédulamente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer su crimen, y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y reivindicación para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso
Se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. Muy bien, entonces esta es un poco de la historia de Crimen y Castigo, ¿no? Donde nos va a mostrar este arraigo psicológico que muestran los escritores de esta época, ¿no? Que nos dan a conocer los diferentes tipos de pensamiento y el estudio de la psicología del ser humano de esta época. ¿Sí, chicos? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Parece que alguien escribió. Referente a lo que acabamos de hablar, quizás algo no les quedó claro. Chicos. Entonces, el movimiento literario del realismo, ¿sí? Va a ser un movimiento objetivo que va a estar basado en la razón y en la psicología del ser humano de esa época, ¿no? El cual va a influir mucho el avance científico y filosófico de la época, ¿sí? Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy, chicos. Espero que me hayan podido comprender y nos vemos en una siguiente clase. Recuerden que el